Un saludo cordial al auditorio. En primer lugar, expreso mi agradecimiento a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente y el Centro de Estudios de Educación Ambiental, GEA, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona de La Habana, Cuba, por invitarme y permitirme formar parte como ponente en el tercer Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad, evento que se está desarrollando de manera virtual del 25 al 29 de enero del presente año 2021. Mi ponencia se titula Derechos de la Naturaleza y Formación Ambiental Postgraduada. Soy Edison Manuel Pozo Calderón, de la República del Ecuador. Vamos a iniciar refiriéndonos a los derechos de la naturaleza. Y en el Ecuador, la Constitución de la República, que entró en vigencia el 20 de octubre del 2008, es la primera en incorporar los derechos de la naturaleza en su texto constitucional a nivel mundial. El objetivo principal es que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Se complementa, en el caso del Ecuador, con disposiciones reguladas tanto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización denominado COTAD, que está vigente desde el 2010, la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, que está vigente desde el año 2015, el Código Orgánico del Ambiente, que se publicó en el año 2017 en el Registro Oficial, pero está vigente desde el año 2018. El Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, vigente desde el año 2019, en concordancia con la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que está vigente desde el año 2018 y que algo novedoso pues es que todavía no entra en vigencia el reglamento de esta ley, que es algo que se requiere de suma urgencia para asimismo garantizar la protección, la aplicación eficiente y eficaz de los derechos de la naturaleza. En esta ponencia expondré y tiene el objetivo de que se dé a conocer un avance investigativo de formación ambiental posgraduada, doctoral sobre los derechos de la naturaleza, a partir de la publicación en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008 de la Constitución de República del Ecuador. La metodología utilizada dentro de este trabajo de investigación se basó en un análisis cuantitativo y cualitativo usando técnicas y herramientas como la obtención de datos bibliográficos, análisis de las políticas públicas, información ambiental posgraduada, normativa, legislación y entrevistas con las personas jurídicas e instituciones involucradas en esta área. Como resultado se establece que es necesario mejorar el aspecto académico e investigativo de formación ambiental posgraduada, lo que debe complementarse con el incentivo y fomento de la educación ambiental en todos los niveles de educación del país. Es muy importante esta temática y como introducción debo mencionar, ya que actualmente estamos pasando una situación a nivel global preocupante, como ustedes se dan cuenta, y a veces se piensa que la solución simplemente está en la vacuna. Ya hemos experimentado y estamos viendo más bien una batalla, se puede decir, mediática entre farmacéuticas, entre autoridades, entre diferentes organismos, diferentes instituciones a nivel global, pero en sí no se busca dar la solución más eficiente y eficaz, que es apuntar a la defensa del medio ambiente, ya que todo este tipo de situaciones como las pandemias, como el calentamiento global y una serie de problemas que estamos enfrentando se refieren y se dan por el irrespeto a la naturaleza. Es importante dar a conocer
que si bien se habla de derechos de la naturaleza y se dice que el Ecuador es el primero en incorporar este término en la Constitución, pero eso no quiere decir que antes del 2008, del 20 de octubre del 2008 que entró en vigencia esta Constitución, no se hablaba sobre la naturaleza, sobre cómo protegerla. Es un asunto sumamente antiguo, prácticamente nuestras culturas, nuestros pueblos ancestrales de América manejaban en otra forma este tipo de protección y más bien con la venida del pensamiento occidental, como menciona Boaventura de Sousa en sus escritos, pues se le tomó al sur o a la América conquistada como con el término del salvaje, que debía explotarse sus recursos, que debía simplemente servir para extraer la materia prima y llevarla hacia el occidente. Entonces vemos cómo desde esa época comienza un irrespeto a los recursos naturales, a la naturaleza, a la biodiversidad. Y además, en la antigua Grecia también ya se discutía sobre esto e inclusive existían dos corrientes, la de Aristóteles y los estoicos, que hablaban de que la naturaleza está a la espera del ser humano para que se sirva de ella y la explote, y los epicúreos, con Lucrecio, este gran poeta, que él en cambio estaba del otro lado y él más bien manifestaba que el hombre debe servirle a la naturaleza y que en conjunto ellos deben mutuamente ayudarse y convivir mutuamente, lo que en la religión católica se nos habla como la casa común, que debemos cuidar esta casa común que es nuestro planeta, que es el universo. Entonces vemos que es muy antigua la discusión del aspecto de la protección de la naturaleza, bueno, y a su vez también de la forma de pensar en extractivismo que estamos viendo en Grecia. También pensadores como Zaffaroni en su obra Los derechos de la naturaleza y la naturaleza de sus derechos se refiere a este aspecto y a la importancia de protección de la naturaleza. Entonces es algo sumamente importante. Como mencioné anteriormente, Boaventura de Sousa, este gran escritor, filósofo, pensador portugués, también en su obra Epistemología del Sur, pues se refiere y nos habla de cómo se le tomó a la América del Sur como el salvaje, como este lugar que debía extraerse y explotarse sus recursos, y Europa como el occidente, que era el que se servía de esta materia prima, y al oriente se le tenía como un rival de cuidado al que debía tenérsele cierto cuidado, porque de acuerdo al pensamiento occidental, pues en Oriente hubieron civilizaciones importantes, como la China, como la hindú, entonces había ese miedo, ese cuidado de la civilización oriental, pero en cambio al sur sí se le tenía como el salvaje, como al lugar que simplemente se iba a extraer los recursos. Entonces, lastimosamente, esa forma de pensar pues ha causado graves problemas en la naturaleza. Nuestros pueblos ancestrales. Boaventura de Sousa Santos también analiza sobre esto y nos dice que es necesario regresar a nuestras raíces, pero él habla sobre las raíces incas, pero debemos darnos cuenta de que en el caso de la República del Ecuador, pues el imperio inca solo estuvo por un periodo de 60 años dominando acá. Anteriormente a esto ya existieron civilizaciones que hasta nuestros días se extienden, civilizaciones milenarias que manejaban este aspecto de la defensa de la naturaleza, de vivir conjuntamente y protegerla. Claudia Storini
ha realizado estudios con las comunidades quichua-amazónicas del Ecuador, donde se ha percatado que ellos le hablan del jaguar, hablan de un árbol, de un río, en un término de iguales, de hermanos, de que todos forman parte de esta naturaleza, de este planeta, de este mundo, un respeto como iguales. Pero inclusive debemos adentrarnos más allá, porque no solo nuestros pueblos ancestrales son los quichua amazónicos. En el Ecuador existe una gran diversidad de pueblos y en la Amazonía hay una gran diversidad que cada uno tiene su pensamiento diferente al respecto, pero siempre todos en el sentido de proteger a la naturaleza, pueblos que consideran no solo como iguales a un árbol, a un río, a una montaña, sino que lo consideran como dioses, como objeto de culto, de veneración, de muchísimo respeto, a diferencia del pensamiento occidental, que cuando él ve una montaña es un recurso que lo quiere extraer. Cuando él ve un río, pues se le toma como un recurso para servirse. Cuando él ve un árbol, le toma como simplemente como una materia prima. Entonces, desde ahí, desde esa concepción, debemos ir analizando y se ha analizado en la investigación la importancia de los derechos de la naturaleza. Como manifesté, este estudio se lo ha desarrollado con las comunidades, se ha desarrollado también un estudio bibliográfico, un estudio de la legislación, un estudio de la casuística de ciertos casos que se han dado en el país en materia de los derechos de la naturaleza. También se ha visto políticas públicas en el aspecto de la formación de posgrado, es decir, qué investigaciones pues, se han desarrollado y como es un tema, en el caso del Ecuador, nuevo, no hay mayor investigación al respecto y también falta incorporar dentro de educación o la formación de posgrado, pues líneas exclusivas en investigar al respecto. En mi caso, dentro de mi investigación de posgrado, estoy realizando una investigación sobre los derechos de la naturaleza. Es lo que ha motivado a este trabajo como una exposición, un avance de dicho trabajo donde yo propongo una garantía jurisdiccional especial para proteger a la naturaleza. Es decir, si hablamos en la Constitución de los derechos de la naturaleza, pues esto debe materializarse, debe cristalizarse con una protección eficiente y eficaz de sus derechos. Entonces, esa es la importancia y como manifesté, pues esta investigación y la metodología se ha basado en un análisis cuantitativo, cualitativo, obtención de datos bibliográficos, análisis de las diferentes políticas públicas, casuística y se llega a conclusiones en lo referente a que es necesario en el aspecto de educación de posgrado, pues incorporar líneas de investigación, incentivar proyectos de investigación que permitan fomentar la protección de la naturaleza, que permitan elaborar investigaciones y proyectos de ley para que pasar de ese constitucionalismo teórico que nos habla de derechos de la naturaleza a un constitucionalismo práctico donde se la pueda proteger. Y otro aspecto que cada uno debemos ir erradicando y a través de la educación ambiental ir fomentando es dejar la cosificación de la naturaleza, dejar de pensar que es simplemente un recurso para extraerlo, sino ya dar la importancia, ya nos estamos dando cuenta de las consecuencias nefastas que lastimosamente se dan a nivel mundial por no respetar la naturaleza, no respetar su espacio. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias y muy agradecido por participar en el tercer Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Gracias.